Bueno, hoy cuando sean 3:30 de la tarde partirá ya de vuelta a Estados Unidos, a Nueva York, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, que recibió, entre las muchas cosas que recibió acá en Argentina, también es una carta o un documento de fuerte rechazo a la intervención, o por lo menos al vínculo del fondo con Argentina. Uno de los firmantes es Juan Grabois, no es que firmó de puño y letra, sino de que da aval, un amplio espectro opositor. Sí, que motorizó esa carta. Juan ¿no? Grabois es un referente muy importante de movimientos sociales y está en contacto con nosotros. Juan, ¿cómo te va? Diego Seyman y Daniel Santa Cruz. Diego, Daniel, ¿cómo están? Bien, Juan, contá brevemente la esencia del documento de rechazo al FMI, o al vínculo de Argentina con el FMI, ¿no? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos planteando es que, en primer lugar, el acuerdo que celebró el Poder Ejecutivo Nacional a nombre de la República Argentina con el FMI es ilegítimo e ilegal. Ilegítimo porque cuenta con el rechazo de la gran mayoría de la población argentina, según todos los sondeos de opinión, y del conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, ambientales, indígenas, campesinas, y de un arco muy amplio de dirigentes políticos con representación parlamentaria, que también estamparon su firma en el documento, con independencia de del lugar que ocupan son opositores, obviamente, pero de distintos bloques, ¿no? Entonces hay una ilegitimidad y hay una ilegalidad que tiene que ver con lo que establece el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, que es muy clarito cuando habla de que los empréstitos tienen que tener aprobación parlamentaria, digamos, ¿no? Este es un empréstito. Ahí, Juan, estuvo ahí el que habló, que sí, es una figura importante, es Pichetto. Sí. Y Pichetto dijo que no había que pasar por el Congreso eso. ¿Qué opinas sobre exactamente esa declaración? Que ya tiene un tiempo la declaración, ¿eh? Pichetto no voy a opinar porque no quiero hablar, personificar en nadie. Lo que yo sé es leer y escribir, y sé lo que dice la Constitución Nacional. Que haya interpretaciones tanto antojadizas, a mi modo de ver, sobre la redacción de ese artículo, que es clarísima, que habla que los empréstitos deberán ser sometidos a aprobación parlamentaria, y que se haya utilizado en el pasado incluso este mecanismo arbitrario y a mi criterio antirrepublicano, por el cual una persona que está para un periodo de gobierno define embargar el futuro de toda la Argentina por no sé cuántos años, no quiere decir que no sea ilegal e inconstitucional. ¿Sabes qué pasa, Juan? Juan, sí. ¿En qué se basó Pichetto para decir que no debería pasar? Es cortito esto. Porque en el presupuesto 2018, el Parlamento había autorizado al Poder Ejecutivo a endeudarse por determinada cantidad de dinero. Los 15.000 millones de dólares que recibió del FMI este año están dentro de esa cantidad que ya está autorizado por el Parlamento, como dice la Constitución en el artículo 75. Por eso dicen que no debió haber pasado por el Congreso. Escuché el argumento, pero el acuerdo no es por 15.000 millones, el acuerdo es por alrededor de 50.000. Bueno, por el resto deberá aprobar el Congreso para el ejercicio del año que viene. Ojalá que sea así. Por ahora no hay ningún tipo de señal de que va a haber, porque uno puede seguir gobernando sin presupuesto. Ya pasó en la Argentina que no se aprobó el presupuesto, se utiliza el presupuesto del año anterior, pero a nivel del compromiso que asume el país, el compromiso es por el total del acuerdo, no solamente por el desembolso. Esto es por el total y yo no creo que eso lo quieran hacer pasar efectivamente por el Congreso. Estamos hablando con Juan Grabois. Juan, yo llego al punto, digamos, de algo que para mí es importante y sí, quiero compartir con vos, digamos. Gran parte, digamos, se dice que entre 6 y 7 de cada 10 pesos que hoy gasta el gobierno tienen que ver en asistencia social. Gran parte del préstamo del FMI o del blindaje o como quieras vos llamarle, tiene que ver con cobertura social. Entonces la pregunta es, ¿cómo estar en contra de un prestamista que está financiando, por lo menos, de que no se rompan los tejidos sociales más débiles? Es muy antipático ir al FMI,
pero eventualmente dice el gobierno, voy al 4,5%, me están prestando a a un interés que es bajo, estoy con corrida cambiaria, ¿qué hago? Bueno, voy ahí. Mira, lo que estás diciendo es objetivamente incorrecto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Si vos lees el acuerdo, lo que se destina a asistencia social es el 0.02% del PBI. Estamos hablando de menos de 13.000 millones de pesos, lo dice literalmente, que representa un aumento en la UH y en la inclusión jubilatoria, que es la cobertura del sistema de seguridad social de la Argentina, que no alcanza para comprar 2 kilos de pan en el mes. O sea, son menos de 150 pesos por beneficiario por mes. Es mínimo lo que está contemplado en el acuerdo. En donde se está yendo la plata, por ejemplo, el desembolso, 7.500 millones de dólares del desembolso que se hizo, es mediante el mecanismo de subasta de dólares, que es directamente corrupción financiera. Todos los días se rifan el Banco Central entre 100 y 150 millones de dólares a un cartel de bancos y grupos financieros que lo compran por un precio menor al que cualquier ciudadano de a pie puede ir a una casa de cambio a comprar. Hay otra aclaración que yo creo que es importante, y es que cuando se habla de esto de los 10 pesos, se habla del rubro servicios sociales del presupuesto, no asistencia social como podría ser la UH, la inclusión jubilatoria o los programas de empleo. Ahí se están incluyendo la salud y la educación pública, por ejemplo. Es decir, no es asistencia social en términos de asistir a los que más lo necesitan, los más vulnerables, sino que son derechos que en la historia de nuestra Argentina, bueno, han sido siempre elementales. Y obviamente, ¿en qué va a gastar la plata en el Estado que no sea en salud, en educación y en las cuestiones básicas de los servicios sociales que brinda el Estado? Pero, a partir de... Sí, Juan, está bien. Sí. Se entiende esto, pero digo, porque nos queda poquito tiempo y vos dijiste algo hace un par de días que me llamó mucho la atención, y que, bueno, que un poco para refrendar todo esto que venís señalando, pero sentenciaste que el gobierno de Macri ya se terminó. ¿En qué sentido lo decís? Bueno, porque un gobierno se caracteriza por la política y fundamentalmente la política económica que va a aplicar, ¿no? Gobernar es crear trabajo, decían algunos, y el gobierno de Macri ha resignado los instrumentos de política económica al control de un organismo multilateral que tiene una historia muy triste en nuestro país y que ha diseñado un plan económico que va a tener consecuencias nefastas para la Argentina, pero más allá de las consecuencias nefastas que va a tener, está monitoreado y supervisado por un organismo que no es democráticamente electo en nuestro país. Entonces, esa cesión de soberanía, que además no cuenta con ninguna legitimidad, bueno, para nosotros es un acto de claudicación de las atribuciones que le da la Constitución al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, para resumirte, 3 argumentos: la ilegitimidad que nosotros vemos del acuerdo, la aplicación casi fraudulenta de los fondos que se está realizando para garantizar las ganancias de los especuladores financieros y no para garantizar la asistencia social. Les pido por favor que lo chequeen a esto que han dicho, los 2 puntos. Primero, lo que les estoy planteando de los servicios sociales, que no es asistencia social, y segundo, que no es verdad que ni el 10% de esos fondos se van a utilizar en asistencia social. Eso no es cierto. Y tercero, las consecuencias del programa de ajuste que va a impactar a los más vulnerables sin ningún lugar a duda, porque cuando se corta la cadena siempre se corta por lo más delgado.